Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto saludarle. Mayor gusto saber que contaremos con su compañía durante la presente hora en este su espacio Coronavirus, la pandemia. Llegamos a nuestro programa 610, una producción de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos a las televisoras públicas, tanto de la República Mexicana como de América Latina y el Caribe, que nos sintonizan y se mantienen al pendiente de esta transmisión. Recordándole a usted que puede hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales, en Twitter, Canal 44 TV, en Facebook también nos encuentra como Canal 44 TV, o bien por WhatsApp, el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Estamos a la orden, acompáñenos. Hoy nuestro tema central: principales causas de muerte a nivel mundial tras la pandemia de COVID-19. La hipertensión, el consumo de tabaco, la hiperglucemia son los principales factores de riesgo de muerte en todo el mundo, y de enfermedad, los socioambientales. Comentaremos también cómo en México la COVID-19 es la principal causa de mortalidad, seguida de enfermedades del corazón y diabetes mellitus. La Organización Mundial de la Salud mantiene la postura de que el número real de muertes por el coronavirus es de 2 o 3 veces superior a la cifra oficial de los 5 millones de pérdidas. Asimismo, insiste la OMS en que las vacunas contra coronavirus lleguen a los países más pobres para prevenir más muertes por la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. Acompáñenos, pues entramos ya en materia. La COVID-19 se mantiene como una amenaza mundial. Las muertes por esta enfermedad en estos 2 años son una realidad de la inequidad que se vive en los países. El siglo XXI ha representado un reto para los sistemas de salud. La muerte es una realidad de la gran afectación que se tiene en el planeta Tierra. Los cambios socioambientales y económicos han representado una verdadera crisis. Esta realidad sociosanitaria, de por sí inquietante, se ha agudizado. La pandemia COVID-19 mantiene al descubierto el telón de las inequidades que vive cada país, independiente del nivel socioeconómico o de ser gran potencia. La salud es un reflejo que se vive en cada nación. Los 5 millones de muertes registradas en el mundo por COVID-19 a casi 2 años son un espejo de lo que acontece en los sistemas de salud, y la pandemia evidencia una triste realidad. En 2 años, las muertes por diferentes causas se han disparado, y aquellas relacionadas con enfermedades no transmisibles y transmisibles se han colocado en los primeros lugares en el mundo. La Organización Mundial ha señalado que la pandemia COVID-19 es una amenaza para la salud y el bienestar de la población a nivel mundial y obstaculiza los avances en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y otros programas. Un estudio del organismo señala que el coronavirus afecta más a las poblaciones vulnerables, y la falta de desglose de los datos favorece la desigualdad de los resultados sanitarios, ya que solo el 51% de los países incluyen datos desglosados en sus informes estadísticos nacionales. Las personas con enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, la diabetes y el cáncer tienen un mayor riesgo de enfermar de forma grave y más probabilidad de morir por COVID-19. Y aquellos con factores de riesgo, entre estos los fumadores, pueden tener una capacidad pulmonar reducida, lo que aumentaría en gran medida el riesgo de enfermar grave y en particular por COVID-19. Los datos epidemiológicos a nivel global muestran que la COVID-19 se coloca en los primeros lugares con mayor número de defunciones, seguido de problemas del corazón y diabetes mellitus. Informó Isaura López Villalobos. Vamos ahora con Pablo Gómez, corresponsal de EFE en Ginebra. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
La llegada de los primeros fríos del otoño parece haber activado al coronavirus, como auguraban los expertos. Un caso claro es en Rusia, que se ha vuelto a anotar un nuevo récord de muertes diarias por COVID-19. Ha registrado 1.178 decesos en medio de las vacaciones retribuidas decretadas por el presidente Vladimir Putin para frenar la nueva ola del coronavirus que ya dejó un mes de octubre negro. Este nuevo récord eleva el total de decesos a 240.871, si bien las estadísticas oficiales sobre exceso de muertes duplican esta cifra. También preocupa y mucho Bulgaria, con máximos estos días de contagios y muertes desde abril de 2020 y el sistema sanitario al borde del colapso. Tanto es así que el ejército ha tenido que echar una mano en hospitales, y también preocupa a Grecia, que ha batido un récord en este caso de contagios al registrar casi 5.500 casos en una jornada, que es la mayor cifra de toda la pandemia. Con esta situación, algunos países europeos están estudiando extender la tercera dosis de la vacuna a la población general. Es el caso de Alemania, donde la Comisión Permanente de Vacunación tiene previsto tomar una decisión en breve ante el rápido aumento de contagios que ha disparado la tasa por encima de 150. Hasta ahora, la recomendación en Alemania y la mayoría de países europeos era administrar esa tercera dosis a mayores de 70 años e inmunodeprimidos, además de personal sanitario. Ahora, algunos expertos opinan que también deberían recibirla los más jóvenes. Y es que, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, hay en el mundo 246,5 millones de casos confirmados y se rozan los 5 millones de fallecidos. Se han administrado 6.900 millones de vacunas, aunque el reparto por países sigue siendo muy desigual. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Nuestro agradecimiento para Pablo Gómez. Continuamos con más información. Estima la Universidad de Washington que el exceso de mortalidad ronda los 15 millones en el mundo. La Universidad de Washington informó que mejoró la forma de usar los modelos estadísticos para predecir el exceso de mortalidad. Investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación para la Salud usaron más covariables, además de calcular personas que no fueron positivas por prueba PCR al momento de la muerte. Además, analizaron las infecciones pasadas, hospitalizaciones y la tasa de detección, así como la tasa de infección-letalidad, explicó el director del Instituto de Métricas y Evaluación para la Salud, Christopher Murray. Usamos muchas más covariables o predictores, y eso ha mejorado la solidez del enfoque. El hallazgo clave es que el exceso de muertes relacionadas con la pandemia se acerca a los 15 millones en el mundo. El instituto estimó que para el 1 de febrero el número de muertes a nivel global debido a COVID podría ser de 6.087.000 víctimas mortales, informó Elizabeth Ortiz. Y mientras tanto, se advierte que la pandemia, conforme a las cifras oficiales, supera los 5 millones de fallecidos. La pandemia ha superado los 5 millones de muertos en todo el planeta. La cifra la ha dado la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, pero hay expertos y medios que consideran que el coronavirus ha sesgado muchas más vidas. La publicación The Economist incrementa el número hasta los 17 millones de personas, lejos en cualquier caso de los entre 50 y 100 millones de fallecidos provocados por la gripe española hace un siglo o los cerca de 40 millones causados por el SIDA. La COVID-19 ha tenido una incidencia diferente dependiendo de los países. Estados Unidos, Brasil, India y México presentan los peores resultados y China, según números del gobierno. Finlandia, Australia y algunas islas han resultado menos afectados. La enfermedad también ha sido más cruel con profesiones como los sanitarios, primera línea de contención. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ya ha advertido de que la pandemia está lejos de terminar e ha insistido en la necesidad de que los países más pobres tengan acceso a la vacuna. Según un reciente estudio en el que han participado Oxfam y Amnistía Internacional, solo el 14% de las dosis prometidas han llegado a los territorios con rentas más bajas. En total, estos países han recibido un 0,5% de todas las vacunas, según la OMS. Y continuando con la información, advierte el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que la educación a distancia sigue sin llegar a más de 200 millones de niños en el mundo. Aproximadamente 200 millones de niños de 31 países de ingresos bajos y medios siguen sin estar preparados para recibir educación a distancia durante los cierres escolares, debido a situaciones de emergencia.
según advierte un nuevo informe de UNICEF. Entre ese grupo de estudiantes, 102 millones viven en 14 países que han mantenido total o parcialmente cerradas sus escuelas durante al menos la mitad de la pandemia de COVID-19, una situación que dejó a muchos escolares sin ningún tipo de educación. El índice de preparación para el aprendizaje a distancia de UNICEF determina la preparación de los países para impartir enseñanza de forma remota en respuesta a las interrupciones de la educación presencial en 3 ámbitos: la disponibilidad de recursos en el hogar, el nivel de educación de los progenitores, la adopción de políticas y la capacidad de los docentes, así como la preparación del sector educativo para las emergencias. La directora ejecutiva de la Agencia de la ONU, Henrietta Fore, señaló que no se está avanzando lo suficiente en mejorar las condiciones de enseñanza a distancia ante posibles crisis futuras. Además, la falta de preparación para la enseñanza a distancia durante la pandemia de la COVID-19 impactó especialmente a los estudiantes que viven en países donde las escuelas estuvieron cerradas total o parcialmente durante al menos la mitad de los últimos 19 meses, como el Congo y Madagascar. El estudio también evidenció las limitaciones del aprendizaje a distancia y las desigualdades de acceso, y advierte que la situación es probablemente mucho peor de lo que indican los datos disponibles. También destaca que todos los estudiantes del mundo, incluso los que habitan en países de ingresos altos y medios altos, han afrontado desafíos con la educación a distancia, informó Rocío López Fonseca. Permítanos con esta información ir a la primera pausa de nuestro espacio. Regresamos con mucho más. Ya en diferentes momentos hemos platicado con usted acerca de la mortalidad a causa de esta pandemia de COVID-19 en el mundo. En estos momentos nos enfocamos particularmente en Inglaterra, donde la pandemia es la tercera causa de muerte. Al cierre de septiembre, COVID-19 seguía siendo la tercera causa de muerte más común en Inglaterra. En Gales fue la tercera causa de muerte más común, su clasificación más alta desde marzo de 2021. Datos del Reino Unido indican que el riesgo de muerte por edad fue 32 veces mayor en las personas no vacunadas en comparación con aquellos completamente inmunizados. Las tasas semanales de mortalidad estandarizadas por edad para las muertes relacionadas con COVID-19 fueron consistentemente más bajas para quienes habían recibido 2 vacunas en comparación con una o ninguna. Para aquellos que habían recibido solo una dosis de la vacuna, las tasas de mortalidad eran generalmente más bajas que para quienes no estaban vacunados, pero más altas que para las personas que habían recibido 2 dosis de la vacuna. Se esperan algunas muertes en personas vacunadas, ya que la cantidad de personas inmunizadas es alta y ninguna vacuna es 100% efectiva. El número de muertes por todas las causas fue un 14% superior al promedio de 5 años en la última semana. El número total de muertes registradas del 13 de marzo de 2020 al 15 de octubre de 2021 en Inglaterra y Gales fue de 956.241. De estas, 149.949 mencionaron COVID-19 en el certificado de función, lo cual es equivalente al 15.7%, informó Elizabeth Ortiz. Tenemos ahora un reporte desde Honduras con Naomi Mesa. Un saludo para ti, Verán, y para toda la audiencia de Canal 44. El subsecretario de Salud, César Barrientos, manifestó que la vacunación contra el COVID-19 a los hermanos nicaragüenses que realiza la Secretaría de Salud es un acto de solidaridad de Honduras. La comunicación que se recibió de parte del presidente de la República es apoyar en los puntos de vacunación a los nicaragüenses que tienen una relación continua de comercio con Honduras, ya que si se protegen ellos, se está cuidando la salud de los hondureños. Al momento de ingresar al territorio hondureño, estos ciudadanos llenan un formulario donde se indica que vienen por temas de salud. Luego de recibir el beneficio de la vacuna, retornan nuevamente a su país. Siguiendo con las jornadas de vacunación contra el COVID-19, ya se han inmunizado a más de 4.165.172 con la primera dosis y 2.771.434 con la segunda dosis, siendo un total de 6.936.606 hondureños ya vacunados. Y se han recibido un total de 8.791.739 a través de diferentes mecanismos.
Ante los rumores que varios centros de triaje se iban a cerrar, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, manifestó que estos seguirán abiertos para brindarle servicio a la población hondureña, ya que los triajes han sido clave en el combate de la pandemia. De igual manera, agradeció a todo el personal de salud que ha estado atendiendo al pueblo hondureño en estos centros de asistencia. Honduras ya sobrepasa los 375.213 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 115.816 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 10.236 hondureños. Por otro lado, en el Distrito Central, las autoridades de salud, a través de la mesa multisectorial, continúan la lucha contra el dengue. Hasta la semana epidemiológica número 42 de 2021, se registran 3.000 casos de esta enfermedad en la capital. El jefe de la región metropolitana, Harry Bock, manifestó que a través de las CODEM hará una programación adecuadamente de intervención masiva con operativos de destrucción de criaderos de zancudos, aplicación de larvicida BTI, charlas educativas y por último la fumigación. Le recordamos a la población hondureña que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Gracias a Naomi Mesa. En más información, las enfermedades no transmisibles y socioambientales representan una carga económica importante para los sistemas de salud mundial. Los principales factores de riesgo de muerte en todo el mundo son la hipertensión, el consumo de tabaco, la hiperglucemia, la inactividad física, el sobrepeso y la obesidad. Los principales factores de riesgo de enfermedad son la insuficiencia ponderal y las prácticas sexuales de riesgo, seguidos del consumo de alcohol y el agua insalubre y el saneamiento e higiene inadecuados. Para formular estrategias eficaces dirigidas a mejorar la salud mundial y a reaccionar ante los cambios de la carga del planeta de morbilidad, es necesario conocer esta carga y comprender su evolución, así como los principales riesgos para la salud. La finalidad de los estudios de la Organización Mundial de la Salud sobre la carga mundial de morbilidad es obtener datos globales sobre la pérdida de salud asociada a enfermedades y traumatismos. Los métodos de medición se crearon para generar estimaciones de la mortalidad y morbilidad desglosadas por edad, sexo y región, que fueran exhaustivas y tuvieran coherencia interna. La característica fundamental de este concepto es una medida de síntesis denominada años de vida, ajustados en función de la discapacidad. Este concepto se introdujo como medida única para cuantificar la carga ocasionada por enfermedades, traumatismos y factores de riesgo. Los valores altos de carga de morbilidad en las regiones de la OMS de África, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, en comparación con otras regiones, se deben principalmente a enfermedades del grupo 1, es decir, a las enfermedades transmisibles y afecciones maternas, perinatales y nutricionales. Las tasas de años de vida ajustados en función de la discapacidad por traumatismos son también mayores que en otras regiones. En la actualidad, las enfermedades no transmisibles ocasionan casi la mitad de la carga de morbilidad en los productos internos brutos. La cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares son las principales causas de esta carga, especialmente en los productos internos brutos europeos, donde las enfermedades cardiovasculares representan más de una cuarta parte de la carga de morbilidad total, informó Rocío López Fonseca. Bueno, hagamos paréntesis para comentar esto. Las flores vuelven a llenar los cementerios y en La Palma caen del cielo. Es la imagen que se repite en los cementerios de toda España. Después de que el año pasado la pandemia se interpusiera a la tradición, miles de personas han vuelto a recuperar la cita con sus seres queridos ausentes en el Día de Todos los Santos. Somos habituales, pero especialmente en esta fecha, sea por todo el entorno, por todo lo que se habla, por la Iglesia que menciona todos los santos y difuntos. Nosotros también queremos recordar de manera especial los que nos faltan. Los camposantos se han vuelto a llenar de claveles, rosas y crisantemos. Eso sí, todavía con precauciones, muchas personas han optado este año por escalonar las visitas, como lo han podido notar desde las floristerías. También celebra el Día de Muertos con el regreso de su desfile que había sido cancelado en 2020 por la pandemia.
Coloridos cráneos, presumidas catrinas y risueños esqueletos regresaron este domingo del inframundo para pasearse por la Ciudad de México, con motivo del gran desfile del Día de Muertos. Este año volvió con más fuerza que nunca tras haber sido suspendido en 2020 por la pandemia de la COVID-19. Pues es diferente el volver a ver a toda esta gente, volver a estar ahora sí que en las calles nuevamente, ¿no? Algo que pues ya después de un cierto tiempo mucha gente dejó de hacer. Según las autoridades mexicanas, este ha sido el desfile más grande hasta la fecha, contando con 10 carrozas alegóricas y 1 millar de participantes, como estrellas musicales y 350 bailarines y acróbatas. Miles de turistas llegaron a la capital para disfrutar de las festividades, que solían hacerse solo en las provincias. Desafortunadamente antes no se hacía, por lo menos a un nivel más global, era más local, más de provincia, de los estados. Ahora con todo esto se le está dando una difusión incluso a nivel mundial. Vemos muchísimos extranjeros que han venido y están pasándola bien, por lo que yo he visto. A diferencia de otros años, este desfile se dedicó a los casi 300,000 mexicanos que fallecieron por culpa de la COVID-19. Pues la intención de este lugar es establecer un memorial, una ofrenda para todas esas personas que lamentablemente fallecieron a causa del COVID-19 y de las cuales sus familiares no pudieron despedirse de la forma en que hubieran querido. Los 288,000 muertos confirmados, casi 4 millones de casos detectados y 3 olas de contagios convierten a México en el cuarto país del mundo con mayor número de decesos por la pandemia, superado solo por Estados Unidos, Brasil y la India. Pues es muy doloroso tener una pérdida y más en estas circunstancias porque pues de la nada estabas bien y de repente ya a los 15 días pues tienes tu pérdida, ¿no? Es muy difícil. La tradición y la pandemia se funden en la celebración mexicana más universal. Permítanos una pausa. Continuamos con más. Recuerda que en unos minutos más estaremos haciendo un recorrido, una revisión de las principales causas de muerte a nivel mundial tras esta pandemia de COVID-19. Mientras tanto, vamos a este reporte con nuestra compañera Isaura López Villalobos al teléfono. Isaura, adelante. Hola José Ángel Auditorio, buenos días. Ante esta controversia que se sigue suscitando desde el año pasado, ¿de dónde surgió el virus SARS-CoV-2? Si fue por un laboratorio o también por la transmisión de entre animales y a humanos, pues de nueva cuenta la Organización Mundial de la Salud sigue abriendo esta experiencia. Ahora está llamando a más especialistas de diferentes áreas, tanto de salud, ambiental, social, político, para unirse a este nuevo grupo que conformó en el mes de octubre para investigar lo que está sucediendo o lo que ha sucedido con este virus SARS-CoV-2 que ha cobrado la vida, pues ya lo hemos mencionado en este programa, de más de 5 millones de personas a nivel global. La misión conjunta de la Organización Mundial de la Salud China descubrió que el coronavirus probablemente se propagó de murciélago a humanos a través de otro animal. Ese ha sido una de las hipótesis que se ha tenido. Pero recientemente la OMS reabrió la búsqueda de expertos para unirse a un comité para estudiar los orígenes de COVID-19 para agregar más especialistas en áreas como la bioseguridad. Los solicitantes tienen hasta el miércoles para expresar interés y la organización dijo que está buscando expertos en ciencias sociales, antropología, ética, ciencias políticas y bioseguridad. En octubre, la OMS propuso un nuevo equipo de 26 expertos para dirigir una investigación sobre los orígenes de COVID-19 y otras enfermedades después de que un esfuerzo anterior estuvo plagado de controversias. La lista estuvo sujeta a un proceso de consulta pública de 2 semanas. La agencia todavía está revisando los comentarios de la consulta y está buscando más diversidad en las áreas en las que se enfocan los miembros. Esto lo han estado mencionando
portavoces de la Organización Mundial de la Salud a través de diferentes redes sociales y medios de comunicación. Una misión conjunta de la OMS China a principios de este año descubrió que el coronavirus probablemente se propagó de murciélago a humanos a través de otro animal, aunque el equipo consideró que un incidente de fuga de laboratorio era la hipótesis menos probable. El jefe de la OMS pidió más investigaciones. En cambio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha criticado a China por sus esfuerzos para comprender la génesis del SARS-CoV-2, mientras que China ha acusado a Estados Unidos y sus aliados de culparlo por una pandemia que ha matado a más de 5 millones de personas en todo el mundo. Un informe estadounidense desclasificado que se publicó la semana pasada concluyó que COVID-19 probablemente no era un arma biológica y muchos analistas estadounidenses creen que no fue diseñado genéticamente en absoluto. Una conclusión final sobre los orígenes del virus es imposible sin la cooperación de China, según el informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, y aquí ha estado estas controversias entre China y Estados Unidos, y la otra controversia de cómo surgió este virus. Pero pues se está hasta mañana que la OMS estará revisando los expedientes de estos especialistas en las diferentes áreas de la ciencia, tanto de salud, sociales, ambiental, política, bioseguridad, ética, para conglomerar más y reforzar más a este grupo especial que se ha conformado, y recordar que ya estamos a casi 2 meses de que se anunciara por parte de China hacia la OMS de que había un brote importante de una neumonía atípica y que se había estado investigando, y resultó pues que era del virus SARS-CoV-2, de los betacoronavirus, que causa la enfermedad COVID-19, pero ya a estas fechas de noviembre ya se estaban presentando casos esporádicos en algunas partes de Wuhan, que es lo que se ha estado también una de las hipótesis, que la enfermedad comenzó antes de diciembre y no exactamente en diciembre como se había dicho por parte de las autoridades de China. Pues estaremos al pendiente quiénes son estos nuevos especialistas que estarán en este grupo conformado por la OMS para investigar los orígenes de este virus, que como hoy, Día de Muertos, pues también damos un pésame a todas las familias, tanto a nivel global, a nivel México y de América Latina, por el fallecimiento de sus seres queridos. La información. Gracias, Isaura. Buenos días. Hasta luego, buen día. En México, la COVID-19, diabetes y enfermedades del corazón son la principal causa de muerte. En México, la diabetes se ubicó como la tercera causa de muerte y se estima que 12.8 millones de personas viven con esta enfermedad, lo que representa 10.3% de la población total del país. Las enfermedades cardiovasculares y la COVID-19 son las primeras causas de muerte en los mexicanos. El investigador clínico del Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Nutrición, Daniel Elías, explica que una de las comorbilidades que más complicaciones provoca en casos de infectarse con COVID-19 es la diabetes, además de la hipertensión. De hecho, en nuestro país, gran parte de la mortalidad debido a la COVID-19 ha sido por la alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, obesidad. Recordemos que en las últimas encuestas prácticamente 3 de cada 4 personas adultas en nuestro país tenían un peso no saludable que les incrementaba el riesgo de desarrollar una enfermedad crónica. Se calcula que hay alrededor de 12.8 millones de personas viviendo con diabetes en nuestro país, según los datos de la ENSANUD 2018-2020, que fueron también recientemente publicadas. Entonces, pero también era algo que ya medio sabíamos. Otras epidemias que han venido ocurriendo, SARS-CoV-1, el virus del Medio Oriente, el MERS, se han comportado de una manera relativamente similar en las personas con diabetes. La misma epidemia de influenza de 2009. Por ejemplo, desde hace años sabemos esta relación que existe entre tuberculosis y diabetes, es decir, el paciente que tiene diabetes y desarrolla tuberculosis tiene una peor evolución, tiene una mayor mortalidad, tiene mayor riesgo de resistencia a distintos fármacos antituberculosos. Los expertos recordaron que el diagnóstico oportuno garantiza una mejor calidad de vida. Según estimaciones, 4 de cada 10 personas con diabetes no sabe que la padece. El diagnóstico oportuno evita complicaciones como amputaciones, ceguera o daño renal que necesita un trasplante de riñón, informó Rocío López Fonseca.
Y justo de este tema de las principales causas de muerte a nivel mundial tras la pandemia de COVID-19 es de lo que estaremos platicando en estos momentos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, nuestro infectólogo y médico de cabecera. ¿Qué tal, doctor? Buen día, José Ángel, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Pues estas, las principales causas de muerte a nivel mundial. ¿Ha cambiado la situación después de esta pandemia? Sí, por supuesto. Ha cambiado particularmente porque la propia mortalidad o letalidad generada por COVID-19 ha modificado el orden en que aparecen las causas de muerte en el mundo y en algunos países en particular que tuvieron más impacto de esta mortalidad. Es el caso de México. COVID-19 pasó a ocupar uno de los primeros lugares. En México, el año 2020, murieron aproximadamente 1.050.000 personas, que corresponde, perdón, es 1.030.000 personas, que corresponde a un, digamos, incremento de muertes de 330.000 aproximadamente, de las que se esperaban de no haber existido la pandemia de COVID-19. Esto no quiere decir que las 330.000 muertes en exceso que ocurrieron durante el 2020, todas hayan sido por COVID, pero COVID definitivamente pudo haber tenido alguna contribución secundaria y no solamente directa para este exceso de mortalidad. Hasta por falta de atención, ¿no? Sí, por supuesto que eso pudo haber influido. En el año 2020, primer año de la pandemia de COVID-19, recordemos que hubo diversos momentos en que las instituciones de salud concentraron mucho su atención a la COVID-19, pero no solo eso, sino también limitaron por prevención la prestación de algunos servicios considerados como no urgentes en espera de que hubiera mejores condiciones epidemiológicas. Lamentablemente, esa espera o esos momentos de impas para la atención de otras patologías generales se presentaron de forma periódica, intermitente en ocasiones, pero estuvieron ahí durante todo el año. Y eso pudo haber influido de alguna manera respecto de la calidad de control de las enfermedades crónicas, que por cierto, para el caso de México, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles, que también en algunos momentos se les ha conocido como crónico-degenerativas, lamentablemente, José Ángel, constituyen una de las principales causas de morbimortalidad, es decir, de causa de enfermedad y de muerte. Y en ese sentido, las principales causas de muerte en nuestro país durante el 2020 fueron precisamente las enfermedades del corazón, las enfermedades cardiovasculares, que esas estaban en primer lugar desde años previos. Pero luego viene COVID-19 y luego viene diabetes y sus complicaciones, sin dejar de reconocer que en estos tres primeros lugares pudieron haber existido fallecimientos de personas padeciendo las tres. Sí. Por ejemplo, tenemos perfectamente claro que un alto porcentaje de pacientes con COVID que lamentablemente perdieron la vida tenían comorbilidades incluso múltiples como diabetes, hipertensión, o enfermedades pulmonares o insuficiencia renal crónica, etc. Entonces, en muchos casos fue la conjunción de factores
las que llevaron a la muerte, pero respecto de tu pregunta inicial que da pauta a mi primer comentario, efectivamente COVID-19 impactó en todo el mundo el orden de las causas de muerte y en algunos países, como te decía, la propia COVID como causa de muerte desplazó a algunas otras patologías hacia abajo de la tabla. Además de que, bueno, pues sí, incrementó sustancialmente el número de decesos, sí, ¿no? Que en el caso de México fue aproximadamente 30% tan solo en 2020. Sí, definitivamente. No todos fueron casos de COVID, insisto. Sí, claro. Pero la mayoría sí. Sí. La mayoría sí fueron casos de COVID, porque recordemos que para finales del 2020 México reportaba alrededor de 180,000, 190,000 fallecimientos, que después se hacen algunas, digamos, actualizaciones, claro. Porque, a ver, y esto nunca lo hemos platicado en esta mesa de trabajo, José Ángel, para hablar de una muerte por COVID, se estiman 3 categorías. Una que es aquella en donde el caso se confirmó por examen de laboratorio, sea PCR, sea antígeno, etcétera, y se señaló, este es un caso de COVID o fue un caso de COVID que lamentablemente llevó a la muerte a un paciente. La otra es por dictamen o dictaminación. Dictamen o dictaminación de un comité que dice, a ver, hubo un examen negativo para COVID. Bueno, sin embargo, hay todas estas características clínicas, radiográficas, etcétera, que indudablemente nos llevan a definir que sí fue un caso de COVID. Y la otra categoría es por asociación. Una persona tuvo convivencia cercana con un caso de COVID, enferma y todas las características clínicas, radiográficas o tomográficas, etcétera, etcétera, se alinean a criterios clínicos de COVID. Entonces, ese fue un caso de COVID, aunque no haya existido un examen de laboratorio. Entonces, por ese motivo, luego hay quien se pregunta, nos habían dicho que este era el número de fallecimientos y ahora nos dicen que no, que son N número adicionales. Es por eso, porque se recategorizan. En los que hubo un examen positivo no hay lugar a dudas, fue un caso de COVID y ese puede llegar a la estadística, digamos, de manera rápida y directa, pero otros requieren un poco de tiempo porque son dictaminados adicionalmente. Estos 3 escenarios por los cuales se determina que la persona falleció por COVID, de cualquier manera los 3 llevan algún tipo de sustento científico, doctor. Totalmente. Es decir, claro. Lo menciono de esta manera porque de repente también era o es parte de lo que se comenta a diario, ¿no? Claro. Entre la gente. Pues es que nunca se le hizo un examen, ¿por qué dicen que tuvo COVID y que por eso murió? Sí, lamentablemente en ocasiones existen esas dudas, la incertidumbre, porque en ocasiones también hace falta un poco de explicación al respecto. Y tú lo dices muy bien, José Ángel, en un escenario específico en que un ser querido ha perdido la vida y efectivamente personas que con todo el derecho dicen, oiga, pero a él nunca se le hizo un examen de COVID, entonces ¿cómo que murió de COVID, etcétera? Bueno, no se le hizo porque probablemente no acudieron a realizárselo en el periodo adecuado para que esta prueba fuera positiva, pero existen todos estos datos adicionales que indirectamente nos llevan a definir que es un caso de COVID. Te acordarás de la polémica inicial de que
neumonía atípica, etcétera. Ahorita podemos comentar sobre el punto si gustan. Bien, por supuesto que lo comentamos después de esta breve pausa. Acompáñenos. Agradecemos continuar con nosotros en Coronavirus, la pandemia. Platicamos de las principales causas de muerte a nivel mundial tras esta pandemia de COVID-19 y dejábamos pendiente, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, un comentario a propósito de cómo al inicio, bueno, todo lo mandábamos a un mismo costalito, ¿no? Ajá. A la neumonía atípica. Sí, y es que, José Ángel, en estricto sentido... Es una neumonía. Es una neumonía atípica. COVID-19 es una neumonía atípica. Entonces, al inicio de la pandemia, en muchos lugares no existía prueba de laboratorio disponible y respuesta de la prueba de manera inmediata. Y eso generó pues, que muchos diagnósticos tuvieran la categoría de neumonía atípica. Eso no es criticable, porque no en todas las neumonías tú tienes al patógeno responsable en un cultivo o en una prueba de laboratorio como PCR, etcétera. Existe neumonía atípica causada por otros microorganismos que se presentan todos los días. Es un asunto relativamente frecuente en cualquier lugar del mundo. Entonces sí, efectivamente, al inicio de la pandemia, muchos pacientes, y en todo el mundo, tuvieron ese diagnóstico, que es un diagnóstico más genérico de neumonía atípica. Ya cuando surgen las pruebas de laboratorio, PCR, antígeno, etcétera, y se tienen más disponibles, y a todos los pacientes se les puede realizar, por lo menos a los pacientes graves que llegaban al hospital, ya tú puedes decir con certeza fue COVID, pero también a través de los otros dos métodos que comentábamos, de dictaminación y de asociación. Bien. Doctor, en la pausa comentábamos algo. Bueno, tenemos identificadas las principales causas de muerte. Bueno, sabemos todo claramente cómo fue presentándose para llegar inclusive a estos padecimientos que después derivaron en la muerte, más allá de la COVID. Sí, claro. Pero esto nos sirve ya de algo como para que estemos, como lo decimos en México, nos esté cayendo el 20 y cambiemos los hábitos, o seguimos en las mismas. Es que precisamente para eso deben servir los análisis estadísticos de la evolución de los graves problemas de salud pública que tiene un país, una región o que tiene el mundo, para modificar las estrategias en aras de tener un mundo más saludable. Si sabemos que la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, y si sabemos que las enfermedades cardiovasculares tienen con mucho un origen relacionado con estilos de vida no saludables, como la mala alimentación, que lleva a obesidad, que lleva a diabetes, que lleva a hipertensión. Si sabemos que también el sedentarismo es otro factor contribuyente en enfermedad cardiovascular, el tabaquismo es otro factor contribuyente para enfermedad cardiovascular, la ingesta de alto contenido de sodio en las dietas, sal, es otro factor contribuyente. Bueno, entonces, conocer estas causas de mortalidad y de morbilidad es precisamente para armar estrategias realmente contundentes para modificar estas tendencias. Y de esa manera, al disminuir, por ejemplo, la ingesta de sal, al modificar hacia una dieta más saludable,
actividad física y deporte, no tabaquismo, disminuir al máximo posible la ingesta de alcohol, etcétera, pues se pueden modificar, lógico, la tendencia epidemiológica de estas enfermedades. Ahora, no perdamos de vista otras causas de muerte que son evitables. Por ejemplo, dentro de las 10 categorías más importantes de causa de muerte, por lo menos para México, ya dijimos las 3 primeras, pero también están accidentes y traumatismos. Y se dice que el 85-90% de los accidentes podrían evitarse. Tenemos también, lamentablemente, las causas por violencia, ¿no? Los homicidios, etcétera, que si mal no recuerdo ocuparon un lugar muy alto dentro de esta tabla de causas de mortalidad. Y bueno, están, por ejemplo, las enfermedades hepáticas, en donde un factor contribuyente, sin lugar a dudas, es el alcoholismo. Tenemos las enfermedades pulmonares, ojo con esto, José Ángel. Tenemos las enfermedades pulmonares en donde no solamente el tabaquismo es responsable también, de alguna manera, el medio ambiente contaminado que tenemos, en el que vivimos. A nivel mundial se estima que ocurren alrededor de 7 millones de fallecimientos, insisto, anuales, a nivel mundial, por causas relacionadas con la exposición a un medio ambiente contaminado. Y ahí están las enfermedades pulmonares, pero también están algunas formas de malignidades, de cáncer, etcétera. Y volviendo a la tabla de mortalidad en México, bueno, también hay causas no siempre evitables, prevenibles, como son las malignidades, en donde está ya desglosado. Si ahora separamos exclusivamente las malignidades, tenemos como primer malignidad responsable de muerte en México el cáncer de colon, el cáncer gástrico, el cáncer de mama, el cáncer prostático. Son los principales responsables, y el cáncer pulmonar, y el cáncer pulmonar. Ya desglosando pues esta categoría, porque dentro de las 10 causas viene, digamos que como una categoría genérica, ¿no? Cáncer, malignidades, etcétera, ¿no? Oiga, doctor, ¿varían las causas de muerte entre los países desarrollados y en vías de desarrollo? Sí, definitivamente. Y qué buena observación haces, porque se ha dicho que las enfermedades infecciosas como causa de muerte fueron desplazadas hacia abajo de la tabla por las enfermedades crónico-degenerativas que llegaron entonces ahora a ocupar el primer lugar. Y que si revisáramos las tablas de mortalidad en los años 50 o 60, pues nos encontrábamos como primeras causas de muerte patologías infecciosas, ¿no? Malaria, tuberculosis, enfermedades gastrointestinales, cólera, etcétera, etcétera, que son enfermedades que de alguna manera reflejan precisamente el subdesarrollo que también impacta a los sistemas sanitarios. Antes les decían las enfermedades de los pobres. Sí, de hecho, existen todavía algunas categorías en donde se habla, por ejemplo, de enfermedades de la pobreza y enfermedades del olvido, enfermedades olvidadas. Entonces, por supuesto que tiene que ver la región, el país, las condiciones sanitarias, etcétera. Hay países en donde las
causas de muerte incluyen en primerísimos lugares enfermedades infecciosas, porque son países que tienen también índices muy altos de desnutrición que lleva a inmunidad deteriorada y que por lo tanto pone en mayor riesgo de muerte a una persona infectada. Pues doctor, el tiempo se nos vino encima. Sí, hay mucho que hablar de este tópico, un tópico muy importante, muy interesante, pero me quedo con la conclusión de algo que tú decías con mucha puntualidad. Conocer esta información a lo que nos debe llevar es a modificar, primero, nuestro entorno personal, familiar, etcétera, porque somos los principales responsables de nuestra propia salud, pero también en los sistemas de salud las estrategias. Así es. Doctor, gracias. Gracias, José Ángel. Con todo gusto. Y gracias también a usted por su compañía. Nos vemos y escuchamos mañana.